Bien, continuando con la bolilla 6, es el momento de hablar de la ley anti-evasión, sancionada en el año 2000 y, como su nombre lo indica, procurando combatir la evasión fiscal con una redacción muy polémica que vamos a analizar en este video, ya que le da un poder muy grande al Fisco Nacional para impugnar créditos fiscales en el impuesto al valor agregado y consecuentemente gastos en el impuesto a las ganancias, sin necesidad de recurrir al procedimiento determinativo de oficio. Esta ley, la intención del legislador naturalmente fue combatir la evasión fiscal, básicamente la utilización de facturación apócrifa en las operaciones o la generación de operaciones inexistentes, irreales. Llevándolo a un ejemplo práctico, un contribuyente que quiere pagar menos impuesto al valor agregado y también menos impuesto a las ganancias, fabrica, inventa o genera, por decirlo de alguna manera, compras que no son reales, las paga en efectivo. Vamos a ir a un ejemplo sencillo, un corralón de materiales, por ejemplo. Compra materiales a su proveedor, los paga en efectivo. Esa compra que hace de materiales es, en el impuesto al valor agregado, un crédito contra el fisco. Después, cuando venda esos materiales, genera un débito contra el fisco. Obviamente, a más compras que tenga, menos es lo que paga de impuesto al valor agregado cada mes. Por otro lado, en el impuesto a las ganancias ocurre algo similar. Cada una de esas compras, al ser un gasto afectado a su actividad comercial, en este caso la del corralón, la venta de materiales, se lo computa como para deducirlo del impuesto a las ganancias. Es decir, el impuesto a las ganancias no es esta la clase donde tengo que explicar cómo funciona dicho impuesto, pero para que puedan entender el tema en tratamiento de hoy, tienen que saber que a la ganancia que el contribuyente tenga durante un ejercicio fiscal se le restan los gastos necesarios para obtenerla o para conservarla, entre los cuales estarían estas compras. Obviamente que si estas compras no son reales, hay una defraudación al fisco. Eso es lo que se trató de combatir con la ley anti-evasión. Pero la redacción de la norma es, en algún caso, diría hasta disparatada, y en otros casos bastante contraria al sentido común. ¿Por qué? La ley anti-evasión dice en su artículo primero: no surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de suma de dinero superiores a 1.000 pesos, antes era 10.000 pesos, se lo bajó a 1.000 pesos, hoy imagínense, compras de 1.000 pesos, etcétera, etcétera, que no fueran realizados mediante, y enumera una serie de medios de pago: depósitos en cuenta de entidades financieras, giros o transferencias bancarias, cheques o cheques cancelatorios, tarjetas de crédito de compra o débito, factura de crédito, otros procedimientos que establezca el Poder Ejecutivo Nacional. Como ustedes podrán advertir, lo que está diciendo la norma es que cualquier compra que uno haga, porque fíjense que habla de pagos, así que estamos hablando de las compras que hace el contribuyente, por valores superiores a 1.000 pesos, sí o sí lo va a tener que realizar con los medios de pago que acabo de enumerar. De otro modo, dice la norma, la operación no es válida ni entre partes ni frente a terceros. Bueno, aquí ya hay un disparate jurídico, porque afirmar que una operación por encima de los 1.000 pesos, porque esté paga en efectivo, no tenga valor entre las partes,
es contrario a la normativa de derecho civil y comercial y, de nuevo, es irrazonable. Por otro lado, si yo compro esa mercadería, la recibo, no se alcanza a entender qué significa que esa operación no es válida entre las partes. Le compro a mi mayorista o a mi proveedor el material que preciso para mi comercio para después revenderlo, le llevo la plata en efectivo, me entrega el material, están los remitos firmados, no se alcanza a entender en qué contexto esa operación no sería válida entre las partes. Por eso que entre partes, si bien dice que no es válido, la práctica ha demostrado que esta norma no se aplica para lo que sería la operación entre comerciantes o entre contribuyentes, porque eso está regulado de otro modo en el Código Civil y Comercial. Ahora, cuando dice que no es válida frente a terceros, en realidad se está refiriendo a un solo tercero específicamente, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y claro, ¿qué significa que esta operación no sea válida frente a la AFIP? Porque ya expliqué que entre partes, en rigor, si bien uno podría hacer el planteo entre partes, yo no conozco jurisprudencia donde ese planteo haya sido exitoso. Yo pago, recibo la mercadería, tanto el que entrega la mercadería como el que paga, no veo el contexto en el cual puedan plantear que esa operación no es válida por esta ley. Podrá no ser válida por otras razones, pero no por esta ley. Por el hecho de pagarla en efectivo, me refiero. En cambio, en relación a la AFIP, la normativa tiene otra lógica. Porque la AFIP, justamente, tratando de combatir la evasión, lo que procuró con esta ley es que la forma más burda que había para generar crédito fiscal abultado o mayor gasto en el impuesto a las ganancias era computar en esos impuestos operaciones que no habían sido reales. En el caso que pongo del corralón, pero podría ser cualquier otro, yo arreglo, entre comillas, bueno, no tan entre comillas, digamos, arreglo con mi proveedor que me mande una factura, teóricamente la pago en efectivo, pero en realidad no la pago, y me genero de ese modo un crédito fiscal en el impuesto al valor agregado y un gasto en el impuesto a las ganancias que va a hacer que cuando tenga que liquidar este último impuesto pague menos de impuesto a las ganancias. Esa era la finalidad de la norma, ¿no? Dice, tratar de perseguir este tipo de operaciones que en realidad lo que pasaba, y que sigue pasando de un modo más complejo, pero sigue pasando, es que uno en realidad, el que está interesado en entrar en este mundo delictivo, en definitiva esto está punido como contravención y en algunos casos como delito, es evitar, decía, que esas compras ficticias redunden en beneficio de aquel que las utiliza. Entonces, por lo general, lo que hace ese contribuyente que no quiere pagar impuestos o que no quiere pagar tanto impuesto, se consigue un proveedor inexistente o apócrifo con quien simula una operatoria comercial que no es tal. Por eso existe hace años en la AFIP lo que se llama la base APOC, que es una base que tiene cargada la AFIP, a veces con contribuyentes que son realmente apócrifos y otras veces no, y cuando el fisco realiza una serie de investigaciones y considera que ese contribuyente, que ese quit no existe, que no está vinculado a una actividad real, porque, no sé, en el ejemplo que les pongo, donde yo le compro al corralón X, resulta que cuando van a ver ese quit no tiene empleados declarados, no tiene depósito, no tiene camiones, ¿cómo hizo para venderme los materiales? Entonces, el fisco ahí hace una investigación, lo califica como APOC, y a mí contribuyente, me impugna el crédito fiscal y el gasto
y de ese modo me provoca, es decir, me reclama un impuesto que debí pagar al vencimiento de las respectivas declaraciones juradas. Claro, explicado así, parece evidente que la finalidad de la norma es inobjetable, digamos. El tema es que, como vamos a ver en el artículo 2, el problema que tiene esta forma de resolverlo es que va a conllevar a situaciones de notoria injusticia. El artículo 2 de la ley dice que los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1, es decir, que no sean hechos mediante cheque cancelatorio, transferencia bancaria, depósito en cuenta, etc., tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aún, esta es la clave de la norma, cuando estos, los contribuyentes, acrediten la veracidad de las operaciones. ¿Sí? Entonces, primer punto, aun cuando el contribuyente acredite que es real, que compró ese material y que lo pagó en efectivo, la ley anti-evasión no me permite utilizar ese crédito fiscal, que en este ejemplo que estoy dando ahora es auténtico. El tipo fue y pagó en efectivo, porque no sabía, porque le convenía, no interesa, fue y pagó en efectivo. El fisco le va a decir, esta operación, de acuerdo a la ley de anti-evasión, es una operación impugnable y no preciso recurrir al procedimiento determinativo de oficio para hacerlo. Lo cual conduce a una situación de notoria injusticia, porque lo que debía decir la ley y no dijo es que el fisco puede reglamentar en qué casos va a aceptar el cómputo de los gastos o deducciones y de las compras y someterlo a determinados requisitos que si no se cumplen se pueden impugnar, pero le tiene que permitir al contribuyente probar en contrario. En cambio, este artículo 2 dice, aun cuando estos acrediten la veracidad de las operaciones, es decir, aun cuando yo acredite que la operación existió, el fisco me impide utilizar el crédito fiscal en el IVA y el gasto en el impuesto a las ganancias. Como ustedes podrán advertir, es una norma temeraria, está generando una ficción legal, está diciendo que algo se produjo de una determinada manera, a través de una presunción, pero que no admite prueba en contrario. El segundo párrafo de ese mismo artículo dice, en el caso del párrafo del artículo anterior, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 14. Del artículo 14 hablé en el video anterior, justamente las resoluciones del artículo 14 convierte a esta situación en una resolución de las del artículo 14, que son aquellas que me impiden ir al tribunal fiscal. Y aquí está el meollo del problema, justamente. ¿Por qué? Como cuando el fisco aplica este procedimiento, me impugna el crédito fiscal, me impugna el gasto en el impuesto a las ganancias, me dice usted, esta operación no existió y no me permite a mí probar en contra, de acuerdo a lo que dice la normativa que les acabo de mencionar, además me está impidiendo ir al tribunal fiscal. Bien, ni bien salió la ley o al poco tiempo sancionada la ley, era una época de una crisis importante, quizá como la que venga ahora en unos meses, o como la que ya está, algunos contribuyentes desafiaron esa normativa y recurrieron a esas resoluciones donde se veían perjudicados por el accionar del fisco, que con el simple expediente de decir no pagó con uno de los medios de pago de la ley, queda impugnado. Los contribuyentes apelaban al Tribunal Fiscal de la Nación y ahí estaba la cuestión si el Tribunal Fiscal se podía declarar competente o no.
porque si esta resolución no era una determinación de oficio, no habría la competencia del Tribunal Fiscal. Bueno, la evolución de la jurisprudencia fue muy interesante, porque ahí el Tribunal Fiscal tenía un problema, que como ustedes saben, al ser un tribunal administrativo, como regla no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Entonces el Tribunal Fiscal se vio en la necesidad de interpretar dos normas que estaban en pugna: el artículo 2 de la Ley de Antievasión y el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Tributario. El artículo 34 de la Ley de Procedimiento Tributario, de la Ley 11.683, dice que el fisco puede condicionar el cómputo de las deducciones y demás efectos tributarios a determinadas condiciones que, si no se cumplen, va a estar en cabeza del contribuyente probar que la operación realmente existió. Pero le permite al contribuyente probar que la operación existió. Es decir, claramente hay un choque de normas que son contradictorias entre sí: el artículo 2 y el artículo 34. Va de suyo que la norma del artículo 34 es razonable, porque está bien invertir la carga de la prueba, pero también está bien permitirle al contribuyente probar que los pagos existieron. Y empezaron a haber causas que demostraban que realmente las operaciones habían existido. No es la que les voy a comentar como fallo de la Corte, pero en la causa de Puyén, la Cámara Federal de Paraná consideró que este artículo 2 era inconstitucional. En ese caso estableció, Puyén era una empresa que le compraba el pescado a pescadores artesanales que estaban ahí en el río Paraná, y naturalmente la condición de esa gente impedía otra forma de negociación que no fuera el pago en efectivo. Bueno, en esa causa se pudo probar que la compra de pescado era real y consecuentemente le asistió la razón al contribuyente, pero eso no llegó a la Corte. La Corte termina fallando el tema en la causa Mera, que la tienen como obligatoria y que les pido por supuesto que la lean con mucha atención, que es la causa número Qué garrón, que es esto de la cuarentena y la pandemia. La verdad que ya creo que debemos estar todos agotados. Bueno, la tienen acá. Ahora justo, si no tendría que parar el video y no me parece, porque ya quiero... Es la causa, la que lleva el número 4. En esa causa, la causa Mera Miguel Ángel contra DGI del 2014, la Corte, por suerte, saca un fallo corto y claro. En la causa Mera pasa algo parecido a la causa Puyén. Se prueban la realidad de las operaciones, pero se le había impedido al contribuyente computar sus compras en el impuesto al valor agregado y sus gastos en el impuesto a las ganancias, aun cuando habían sido reales, insisto con el concepto, por el simple expediente de que el contribuyente no había utilizado ninguno de los medios de pago enunciados en el artículo 1 de la Ley de Antievasión. La Corte va a dejar de lado la hipotética contradicción, o no tan hipotética, la real contradicción que hay entre el artículo 2 de la Ley de Antievasión y el artículo 34. Uno, el artículo 2 no permite probar en contra de la presunción, el artículo 34 permite probar en contra. La Corte saca el fallo por el principio de razonabilidad. Considera que ese artículo de la Ley de Antievasión, el artículo 2, en tanto impide al contribuyente probar la realidad de sus operaciones y generar en definitiva un impuesto inexistente en el caso que acredite que son gastos reales y compras reales, considera a ese artículo 2 irrazonable y no lo coteja con el 34. No hace ese análisis porque no vino planteado de ese modo. Simplemente considera que la norma es irrazonable,
para finalmente, en un último considerando, señalar que además eso vulnera el principio de capacidad contributiva, porque se haría tributar a los contribuyentes sobre ganancias que no tuvieron o sobre operaciones, sobre ganancias que no tuvieron, y por esa razón declara la Corte al artículo 2 irrazonable por impedir la prueba en contrario y generar esta ficción legal y por violar el principio de capacidad contributiva. Finalmente, en relación a este tema, si ustedes quieren hacer el cotejo con el artículo 34, se les va a presentar esta dicotomía entre ley general, ley especial y ley posterior, ley anterior. Y van a encontrar en la causa Pascusi, por ejemplo, del Tribunal Fiscal, argumentos en uno y en otro sentido para ver a cuál se la considera ley especial. Algunos podrían decir la ley especial es la ley anti-evasión porque pretende combatir el flagelo de la evasión impositiva. Otros podrán decir no, la ley especial es la ley de procedimiento, porque ahí se regula cómo se tiene que establecer una deuda, cómo se tiene que gestionar el cobro de una deuda tributaria, cuál es el procedimiento para llevarlo adelante. Y por otro lado también determinar cuál es ley posterior, uno se ve tentado a decir, y no, ley posterior es la ley anti-evasión, porque lleva la número 25.000 y pico, en tanto la 11.683 es mucho más vieja. Sin embargo, también hay que decir que la ley 11.683 fue reformada muchas veces, varias veces, con posterioridad a la ley anti-evasión. Entonces, ¿cuál sería la ley posterior? Toda esta última parte del análisis, si se quiere, es importante desde el punto de vista doctrinario, pero es más bien especulativo, porque acá lo que importa es lo que dijo la Corte, que analizó el artículo 2 sin necesidad de compararlo con el 34 y dijo, es irrazonable, viola el principio de razonabilidad de las leyes y viola el principio de capacidad contributiva. De allí entonces que, si bien la normativa está vigente, por razones que ustedes tienen que conocer de otras materias, pero que pueden resumirse en el hecho que la Corte, como nosotros sabemos, no puede declarar una inconstitucionalidad para todos los casos, sino para el caso que le fue llevado, pero dio una luz de justicia y digamos que eso permitió que el fisco ya no hiciera tanto abuso de la utilización de este procedimiento, ¿no? Porque si no, el fisco lo que hace es calificar a determinado proveedor como APOC y pretende sustraerse al procedimiento determinativo de oficio. Digamos que después de este fallo, no todas las regiones, pero en general, la AFIP, en casos, digamos, que considere que esos proveedores a los cuales yo les adquirí mercadería no son auténticos, me lleva al procedimiento determinativo de oficio, aun cuando la ley de anti-evasión le permitiría evitarlo. Bueno, nada más sobre este tema.